Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Maritza, como dice Jorge, soy abogada, lo digo porque un poco para entender también el contexto en el que se produce nuestro trabajo. Trabajo en un tribunal, soy funcionario público de profesión y trabajo en el tribunal que llevó adelante la realización de la producción Fuego en la Federación Obrera de Magallanes junto a UMAC TV, donde trabaja Jorge, y mis palabras de hoy día se desarrollan o se refieren al epígrafe El Fuego en la Federación Obrera de Magallanes. Y parte un poco por señalar que Fuego o el título, el epígrafe, tiene mucho que ver con esta idea de dualidad, purificación, destrucción que evoca el fuego y que encontramos en todas partes, nosotros reflejados particularmente en las fuentes de donde obtuvimos los nutrientes para esta producción. Así como lo ha tratado la Biblia o como lo ha tratado el Corán, el fuego es para nosotros y surgió como tal, como un elemento de purificación y de destrucción. Lo primero que habría que decir sobre la producción, la película, como le llamamos nosotros, en el contexto de esta escena que queremos presentarle, es que esta película es una presentación del recorrido que hace una idea durante un siglo, 1911-2011. Y decimos precisamente estas dos fechas porque en 1911 parte con la fundación de la Federación Obrera de Magallanes y lo terminamos como idea el 2011 con el movimiento de estudiantes que según desde nuestra perspectiva actúa en esa época como un detonante que marca un cambio de rumbo en lo institucional y político en nuestro país. Durante este siglo es que nosotros desarrollamos esta idea y esta es el avance o retroceso que tiene la idea del respeto por los derechos de las personas durante el periodo. Si lo queremos decir de un modo más convencional, de los derechos humanos, que es también nuestra motivación para participar en nuestra producción. En relación al fuego, tendríamos que decir que nosotros vemos este siglo del que lo abordamos, 1911-2011, cruzado por muchísimos fuegos, desde los que arden materialmente, como la Federación Obrera de Magallanes o la moneda, hasta los que arden en algún otro sentido, como la destrucción del muro de Berlín. Es un siglo de vital importancia que nosotros quisimos abordar desde esta tarea de recoger la historia de la Federación Obrera. ¿Por qué la Federación Obrera de Magallanes y no la Federación de Estudiantes o la Federación Obrera, la FOCH, que igual fueron asaltadas, que igual fueron destruidas, que igual fueron atacadas en una época donde la convulsión estaba precisamente en este levantamiento de la inquietud por el fortalecimiento de los derechos de las personas versus hasta esta altura uno podría decir, natural resistencia del poder? ¿Por qué nosotros elegimos entre todas la Federación Obrera de Magallanes? Y a esa pregunta respondemos, bueno, porque tiene la virtud de haber ocurrido a 20 minutos de aquí, es decir, aquí en Magallanes, y por lo tanto representa y trae una época de convulsión, pero con las particulares características de nuestra región, y por lo tanto habla de identidad. De alguna manera quisimos recoger y sabemos que, aunque no lo hubiéramos querido hacer así, lo mostramos, va a decir mucho de por qué somos como somos los que somos magallánicos. Y eso tiene para nosotros una importancia fundamental. Lo primero es decir que, y eso lo muestra muy claramente la producción que hicimos, que para ser magallánico no se requiere haber nacido aquí, ni siquiera ser chileno. Es decir, para ser magallánico, es decir, para establecer un lazo con esta región, para establecer una vinculación con el territorio. Y cuando digo territorio, en realidad lo estoy diciendo en lo más amplio, en su perspectiva más amplia posible. No se requiere ser chileno ni magallánico, sino es precisamente establecer aquí tu vinculación con la tierra. En esa perspectiva, esa característica de que no requieres nacer acá, de que nos hace un pueblo más libre, que nos hizo posible, digamos,
esta historia que se produjo a partir de la Federación Obrera. El chilote, no atado a la tierra, sino que atado al mar, le puso su cuota de libertad. Y la valentía y seguramente la audacia y la capacidad de enfrentar no solo lo riguroso de este clima, sino también lo riguroso del poder que enfrentábamos en la época. Esta producción que nosotros hicimos tiene muchísimas fuentes, muchísimas, desde las actas de la masonería, las de la Cruz Roja, las fuentes que dieron origen al libro de Carlos Vega, un documento apócrifo, los horrorosos sucesos de la Federación Obrera, y una cantidad de otras fuentes más efectivamente fueron recogidas, pero más que recogidas fueron conversadas, fueron debatidas, fueron relacionadas, habladas, para darle una respuesta a una pregunta. ¿Qué pasó en el incendio de la Federación Obrera de Magallanes? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Quién fue el responsable? ¿Cuáles fueron las razones y cuáles fueron los impactos? Presentamos así un hecho que puede ser cualquiera en la historia y que todos aquí vamos a entender. Un asalto perpetrado por fuerzas estatales, donde hay después patrullaje callejero, detención, tortura, cuerpos arrojados al mar. Es la misma historia. Todo este suceso está entrelazado por una historia bastante simple que nosotros usamos un poco para... simple pero no inocente, porque de alguna manera releva o quiere poner en el centro el impacto que tuvo en la época también el tema de género y los derechos y el avance en la mirada de los derechos de las mujeres y de la educación. En definitiva, la película para nosotros es una historia regional hecha por magallánicos para mostrar nuestra particular mirada de la época. Ajá. Vamos a ver la escena. La película dura 66 minutos, pero vamos a ver obviamente solo la escena del incendio, que en realidad es una escena que está... Es una secuencia, ¿cierto? Sucede en distintos lugares, en distintos momentos, y nosotros utilizamos un montaje paralelo para poder contar este suceso. Pero solamente vamos a ver hoy día 4 minutos del incendio específicamente, y luego les voy a contar un poco cómo fue el proceso de creación audiovisual para poder llegar a lo que estamos viendo. La película se puede encontrar en internet también, pero bueno, después les vamos a decir eso. ¡Llegando ahí! ¡Anda, otro cobarde! No sé, yo estoy solo nomás. ¿Cómo que solo? No sé nada. ¡Al
Y lo que vamos a estar viendo mientras tanto son algunos de los lugares donde estuvimos rodando. Tuvimos mucha suerte de poder contar con locaciones reales. Eso creo que le hace súper bien a Punta Arenas, poder contar con museos donde sucedieron realmente las cosas. Nuestra manera de trabajar es bien extraña porque si bien algunos nos dedicamos al audiovisual, mucha de la gente que participó en esta película no, y para nada. La película contó con alrededor de 100 personas, 100 extras, de los cuales 2 o 3 son actores de verdad, con estudios, y el resto es pura gente amateur, magallánicos que pretendieron ser parte de esta historia. Yo creo que lo que hablaba Maritza en un principio es súper importante para el magallánico de poder encontrar elementos de nuestra identidad que nos generan de alguna manera poder generar este tipo de soportes audiovisuales que hablan de nosotros, que hablan de nuestra historia, y creo que lo más importante es que lo contemos nosotros. Magallanes y esta región es una zona ultra filmada, pero viene mucha gente de fuera a filmar. Yo creo que las historias que tenemos son tan potentes y tan importantes que tenemos que darnos cuenta nosotros e ir ensayando, e ir aprendiendo a hacer esto. Nosotros no somos una industria cinematográfica, no pretendemos serlo, y lo que queremos básicamente es que estos contenidos sean digeridos en las escuelas, en los colegios. Eso es lo que nos importa harto a nosotros. Por el futuro de nuestra patria. Y eso es el tráiler de la película. Quiero brindar por el futuro de nuestra patria. Por el futuro de Magallanes. Sí, Que me acordaba a propósito de eso, de lo importante que fue trabajar con la gente que acá vive y que de alguna manera recupere esta historia, que la escena del incendio efectivamente se hizo en el patio del hospital que está deshabitado en este rato. Nos lo prestó el Servicio de Salud, ahí instalamos la construcción, que era una casa que trabajó algunos estudiantes de arquitectura de la UMAC, nos hicieron los planos. Y el día que se iba a quemar era prácticamente un día de fiesta, lo íbamos a poder quemar una sola vez, porque no lo íbamos a construir 2 veces. Y se juntó harta gente, era como un evento, era muy interesante. Se juntó gente. Con respecto a la manera en que nosotros trabajamos esto, es bien interesante. Bueno, ahí tenemos la fecha que empezamos el 22 de diciembre del 2014 con estas posibles primeras escenas a realizar. Nosotros teníamos una investigación previa, ¿cierto?, con algunas de las cosas de los lugares, libros y material que tenía Maritza. Y a partir de eso nosotros comenzamos a imaginar cuáles serían las escenas que tendrían que estar en esta película. Esto es muy entretenido porque esto funciona solamente en nuestras cabezas, y la manera de cómo concretamos qué es lo que queda es luego de un trabajo bastante largo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos apuntes sobre los lugares, algunos personajes y algunas cosas que nosotros decíamos que sí tenían que estar en la película. Entonces, por ejemplo, para el incendio tenemos unas imágenes de fuego, de la lejanía. Estos son apuntes muy así al azar, que solamente quizás yo los entendía en ese momento. Bomberos, el coronel Parada, que daba la orden de atacar. Cosas características que se iban a quemar en la Federación. La entrada de los policías, que era muy importante, sobre todo por el grito Chile Patria. Y calles empedradas. Este tipo de cosas se van viendo desde un inicio. Y algunas de las cosas que teníamos también que sí o sí tenían que estar. Las torturas, la muerte, la Cruz Roja. Como les digo, esta escena del incendio es una escena paralela, se construye están pasando varias cosas al mismo tiempo. Y esto está de lado, pero es un dibujo donde yo me imagino cómo va a recorrer los personajes y cómo la cámara se va a trasladar en la escena. Está doblado así. Pero la idea, cuando empieza, antes del incendio, hay un niño que recorre la Federación Obrera, que es el niño coprotagonista de esta escena, y ahí, como pueden ver, están marcados los lugares donde dice biblioteca,
las balas, afiches, obreros, niños que recorren una sala. Es todo un recorrido finalmente como para poder dar este tipo de instrucciones a la gente y al equipo técnico para poder realizar esto. Muy bien, compañero. Compañero Pérez lo acompaña en ventana. Muy bien, compañero. ¿Quién más? Biblioteca. Ya, compañero. Ahora te voy a preguntar uno. No sé. Espero que no, pero hay muchos rumores. Dicen que está planificado. La construcción de esto es fantástico porque lo que sucede antes de una idea a bajarlo y verlo después en una sala es fantástico. Y bueno, y algunas de las otras cosas, teníamos un primerísimo primer plano de ojos antes de que empiece el incendio, y también son importantes algunos audios y algunos elementos que teníamos que sí o sí tener. La película tiene 35 escenas y, como les contaba Maritza, fue escrita absolutamente por ella, así que eso también quiero agradecerlo públicamente siempre, porque uno basarse en un escrito de alguien para poder después llevarlo a la pantalla conlleva mucho grado de amistad, confianza y de ceder también en muchas cosas. Como digo también, nosotros no nos dedicamos a la producción cinematográfica a escala grande, queremos hacer películas pequeñitas para nosotros, para acá, para Punta Arenas, y eso también conlleva un nivel de producción. Esta película costó 9 millones de pesos, y cuando tú le dices eso a alguien que hace audiovisual, se ríen porque 9 millones de pesos no alcanza para nada en realidad. Entonces, eso es Fuego. Actualmente está en los colegios, nos nominaron a algunos festivales, nos han invitado al Paraíso, estuvimos en Santiago, estuvimos con la música es original, y la música también estuvo nominada a los premios Altazor. No ganamos, pero estamos nominados. Y creo que todos esos son elementos que hablan de una región que puede tener contenidos audiovisuales de calidad hechos por gente de acá, de Punta Arenas. Eso creo yo. Muchas gracias.